Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a tener un tiempo para orar al Señor, para pensar y dar gracias a Dios que Él es bueno y nos mantiene en ese lugar adorando su nombre, y vamos a hacerlo a través de las notas del piano, a través de la hermana Carla Santiago, ministro de música. El Salmo número 91 lo vamos a leer todos juntos como llamamiento a la adoración. Salmo 91. Cuando lo encuentre, puede ponerse en pie, en señal que estamos listos para darle lectura. Salmo 91. Vamos a leerlo de una forma unida, de una manera congregacional. La palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles te mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarán, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Señor, te damos las gracias y te ofrecemos a ti este servicio, Señor, que trae tu pueblo delante de tu presencia, esperando que tú te agrades con nuestro canto, Señor, con nuestra adoración,
con la predicación de tu palabra, Señor, con las oraciones que trae tu pueblo delante de ti. Toma, Señor, este servicio que lo hacemos de corazón, lo hacemos porque te amamos y porque este día para nosotros es especial, lo apartamos para ti, Señor, y creemos que no solo este día es tuyo, sino todos los días del año, y el día de hoy nos reunimos como tu iglesia, como tu pueblo, para rendirte culto y adoración solamente a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos que recibas este servicio. Amén. Tomen un poquito su lugar, por favor, y busquen en su himnario, hermanos, el himno número 79. Himno 79. Y vamos a entonarlo todos juntos. Se titula Con cánticos, Señor. Himno 79. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Y bueno, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de la oración de intercesión. Nuevamente damos las gracias a Dios porque nos permite la vida. También le damos gracias a Dios porque pues el día de hoy nos permite el Señor tener Santa Cena, también bautismos y recepción de miembros. Hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Hay familiares de los hermanos, sean también bienvenidos a la casa de Dios. Esperamos que se sientan cómodos. Hermana Luz también, bienvenida. Hermana Sonia, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por cada una de las necesidades. Hoy vamos a hacerlo de una manera general, ¿sí? Tenemos la lista del aposento alto. Les pedimos que pues sigamos orando, ¿verdad?, juntos como iglesia, pero bueno, por los tiempos vamos a hacerlo de una manera general, a orar por los enfermos, a orar por la iglesia, por las familias, y que el Señor nos siga bendiciendo en todos los trabajos que tenemos como iglesia, por las familias de Getsemaní, y que el Señor siempre esté pues dando palabra en esta iglesia a través de los ancianos, a través de los pastores y sobre todo de las iglesias, todo el apoyo que se requiere. Vamos a orar, hermano. ¿Usted gusta ponerse en pie, estar de rodillas, sentado, en la posición que usted guste, hermano? Vamos a orar en silencio, por favor. Señor, te damos las gracias nuevamente, gracias porque tú
nos permites, Señor, estar en tu casa de oración. Gracias porque traes a tu iglesia. Padre, primeramente que nada, nos presentamos delante de ti como seres humanos imperfectos, como seres humanos deseosos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien conduzca nuestra vida, Señor. Muchas veces nuestras rebeliones, Señor, nuestros pensamientos están en contra de tu palabra, Señor, nuestras palabras y nuestros actos. Por eso es que te pedimos perdón, Señor, por cada uno de los pecados, por cada una de las situaciones que están en contra de tu ley, en contra de la palabra. Y te pedimos que tú seas, Señor, quien nos ministre, que tu Espíritu Santo sea quien nos sirva, quien nos ayude en nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a que estemos en la lectura de tu palabra, Señor, y en el arrepentimiento, Señor, de los pecados que cometemos nosotros como seres humanos. Te agradecemos porque sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer espiritualmente, Señor, que nos ayuda a caminar en la vida cristiana, en donde tú quieres que andemos. Y te agradecemos por ello, porque lo tenemos a tu Espíritu y porque tenemos también a tu palabra. Padre, gracias porque tú sanas a los enfermos, Señor. Hemos visto tu mano poderosa en muchos de los hermanos, en familiares, amigos. Pero también, Señor, tú permites, Señor, los decesos en las familias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, al hermano Gregorio, Señor, por la pérdida de su familiar, Señor, que tú le bendigas, que tú le ayudes a fortalecerlo, a su familia, Señor, que le des siempre la fe suficiente para que ellos continúen creyendo en tu palabra, Señor. Así mismo también oramos por la familia Cortés Galicia, Señor, que también tuvo esta pérdida del hermano Ignacio. También oramos por la familia, Señor, para que tú les fortalezcas en cada una de sus necesidades. Padre, también oramos por los enfermos, por los hermanos que se encuentran en enfermedad, por cada uno de los hermanos, Señor. Tú conoces los nombres para no omitir algunos, Señor, pero tú sabes de cada uno de ellos, de las enfermedades que tienen. Y oramos por cada uno de los hermanos que están en enfermedad, que están en hospitales, que están en sus casas, Señor, que quizá no puedan levantarse o que lo hacen con mucho trabajo, Señor. Te pedimos fortaleza para sus cuerpos, fortaleza también para sus familiares, Señor, que les ayudan en todas las necesidades que tiene un enfermo, Señor. También te pedimos por la economía, Señor, de las familias, para que ellos puedan solventar cada uno de los gastos que tenemos, Señor. Ayúdanos en la economía, que no falte el alimento en nuestros hogares, Señor, que en las despensas pueda haber lo necesario, Señor, para que te agradezcamos siempre a ti, Señor, tu mano poderosa que pones en nuestra vida. Señor, asimismo también te pedimos por cada una de las familias, principalmente, Señor, de la iglesia, no solamente de esta iglesia, sino en todas partes del mundo. Te pedimos por tu iglesia, Señor, que tú ayudes a los líderes de cada una de ellas, a que puedan conducir, Señor, sabiamente y sobre todo conforme a la Biblia, tu iglesia, Señor. Te pedimos también por las familias, Señor, de las iglesias, por las familias de Coyoacán, de la iglesia de Coyoacán. Oramos, Padre, para que tú nos bendigas en cada una de las necesidades. En la enfermedad, que tú nos fortalezcas, también en la debilidad, que tú nos suplas cada una de las necesidades, Señor, en los trabajos, que tú seas quien esté dando, Señor, esta fuente de empleo a cada una de las familias de tu iglesia Getsemaní de Coyoacán. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy hay bautismo, Señor, hay recepción de miembros y tu palabra nos dice que tu iglesia crece, Señor, y te agradecemos por ello, porque tú eres bueno con nosotros y ponemos en tus manos siempre a esta iglesia para que tú la bendigas, Señor, que las familias siempre estén siendo fortalecidas por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, por la predicación de la misma. Te damos las gracias, Señor, porque en esta iglesia no se ha dejado de predicar tu palabra por muchos años y eso solamente es por gracia tuya. Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus manos también nuestra siguiente reunión congregacional. Que seas tú, Señor, el que siempre obre, Padre, en cada una de las decisiones que se tomen en tu iglesia, Señor, principalmente para que las familias sean edificadas siempre, Señor, en la palabra, en el amor, Señor, en la comprensión, en el compañerismo que tu palabra nos indica que hagamos como iglesia. Te agradecemos, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades que tenemos, Señor, y sabiendo que tú eres quien nos escucha, quien perdona los pecados y fortalece a tu iglesia, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. ¿Puede sentarse, hermano, un momentito, por favor? Y bueno, busque, por favor, en su binario el
número 283, el himno 283, mis culpas todas borró Jesús, himno 283. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Y bueno, hoy vamos a dar paso también al acto, ¿verdad? Tener tiempo para los avisos, hermanos. Los avisos son los normales. Seguimos ya con las actividades solamente a las 12 horas, como la de ahorita, el culto general. Y se están enviando los estudios el día miércoles, se van a seguir haciendo, etcétera. Y hay un aviso más que nos va a dar nuestro hermano Alberto. Por favor, hermano. Alberto Serrano. Sí, hermanos en Cristo, como se les comentó la semana pasada, sostuve una reunión con los hermanos del sínodo para tratar el asunto del representante legal. ¿Por qué representante legal? Porque
se requieren resolver y solventar asuntos fiscales, y evidentemente también un representante legal también tiene la función de resolver asuntos con las distintas autoridades, como son la alcaldía, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras dependencias. Los hermanos de la directiva me hicieron pues la siguiente recomendación: que la Iglesia en pleno eligiera un representante legal. El representante legal no necesariamente, hermanos, es el que va a elaborar la contabilidad, el que va a estar haciendo todo el papeleo y todo ese tipo de documentos. No, únicamente es para efectos de firma, y ahora todo es por firma electrónica o incluso es todo vía internet. Entonces no vayan a sentir que es la responsabilidad de que quede como representante legal de elaborar, por ejemplo, la declaración de impuestos. Para eso ya le toca la función al consistorio de contratar a un contador o a un despacho contable para que ponga en orden la situación fiscal de la iglesia Getsemani. Ahora bien, los hermanos me dijeron que no necesariamente tiene que ser un miembro del consistorio el representante legal. De hecho, el pastor no puede ser representante legal, salvo del presbiterio o del sínodo, mas no de la iglesia. Entonces tiene que ser un hermano en plena comunión de nuestra iglesia, hermanos, para que vayan planeando, pensando en qué persona proponer. La próxima reunión congregacional, que será dentro de 8 días, dentro de la orden del día se desahogará este punto. Tendremos que elegir representante legal porque sí urge porque tenemos que resolver los asuntos con la Secretaría de Hacienda. Entonces vayan pensando, hermanos, y les reitero, no necesariamente tiene que ser un miembro del consistorio, haciéndoles del conocimiento que los actuales oficiales del consistorio terminamos nuestras funciones en noviembre. Entonces también para que no estén pensando en algún miembro del consistorio, porque nuestras funciones terminan en noviembre, hermanos. Entonces pues vayan pensando en un hermano de la iglesia para seleccionar. Ese es el aviso, hermanos. Bueno, vamos a proceder, hermanos, a levantar las ofrendas. Vaya preparando su ofrenda, su diezmo, hermanos, que usted lo trae y lo quiere depositar. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Les pedimos a los hermanos que pasen, por favor, a levantar las ofrendas.
Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te estamos dando, Señor, porque tú nos permites estar aquí en tu casa de oración. Bendícenos a cada uno de los que estamos presentes y los que no han podido, Señor, también bendícenos, Señor. Ahora, Señor, te estamos dando gracias porque nos has permitido levantar estas ofrendas y diezmos y multiplícalas para aquí en tu obra, Señor. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano, y busque por favor en la Escritura el pasaje que el día de hoy corresponde al mensaje que está a cargo de nuestro hermano Efrén Aro, anciano gobernante de nuestra iglesia. Tito, la carta a Tito, capítulo 3. Carta a Tito, capítulo 3. Tito capítulo número 3, vamos a darle lectura en una forma alternada, nos unimos todos en el último versículo. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que te aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano? Nuevamente queremos darle una bienvenida a las personas que en esta tarde nos acompañan, que vinieron acompañando a los hermanos al bautismo, a la profesión de fe, al recibimiento de como miembros. Aquí creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesucristo, el cual nos ha salvado a través de la fe en Él, y que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente, es el libro en el cual nosotros conocemos a Dios a través de Él. En esta tarde vamos a hablar sobre Tito, y antes vamos a ir en sus lugares, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, queremos conocerte más a través de tu palabra, a través de que tú has escrito, a través de estos sagrados escritores, Señor. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos a estas instrucciones que tú has dado, Padre Celestial, porque te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La carta que estamos viendo
en algunas Biblias solamente dice Tito, en las Biblias antiguas o de otras versiones está más completo el nombre, Epístola del apóstol Pablo a Tito, o Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, o primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y aquí en esta carta a Tito vemos algo particular, porque el apóstol Pablo solamente escribió 2 cartas dirigidas a 2 personas, a Timoteo y a Tito. Por eso algunos teólogos las han clasificado como cartas pastorales. Las otras cartas, como la Santiago, primera de Juan, fueron escritas a los cristianos en general. Y las otras cartas como Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos, pues fueron dirigidas especialmente a ciertas iglesias. Y la única de tipo personal, pues conocemos que fue la carta a Filemón. Entonces Tito fue un obrero, fue un discípulo del apóstol Pablo. Conoció el Evangelio en uno de los viajes que el apóstol Pablo realizaba y creyó, y también fue participativo, fue un buen creyente, y por lo tanto también Pablo le tuvo confianza, conoció su fe, y Pablo lo utilizó muchas veces en su ministerio. La primera vez que encontramos a Tito, lo menciona el apóstol Pablo, dice que fue en Antioquía. Fue allí en Antioquía donde se suscitó un problema referente a las creencias, a la doctrina. El evangelio, las iglesias estaban empezando a desarrollarse, y como toda a veces empresa nueva, empiezan los problemas o empiezan a acomodarse ciertas cosas. La iglesia no fue la excepción, también hubo algunas diferencias entre los hermanos. En este caso fue a través de los judíos que tenían la ley de Moisés al pie de la letra. Esos judíos que posteriormente creyeron en Jesús, pues no sabían qué hacer. Tenemos la ley, tenemos que cumplirla. Sí, creemos en Jesús, creemos en el Mesías, pero también tenemos muchas reglas que tenemos que cumplir. Entre ellas la más principal pues era la circuncisión. Y por eso se hizo ese debate, ese problema en todas las iglesias. Pablo no estaba de acuerdo, entonces dice que subió desde Antioquía, fue a Jerusalén, a Roma, a Jerusalén a ver este asunto con los discípulos de aquella época. Y dentro de ellos pues iba Tito, que ya se había convertido a la fe en Cristo. Entonces allí en Jerusalén, Pablo habla con los apóstoles sobre este asunto. Y sí, dice la Biblia que había judíos que estaban infiltrados en la iglesia y que querían manejar las cosas igual, como si fuera una sinagoga, y metían ahí rumores y chismes, y llegaron a la conclusión de que eso no era necesario, la circuncisión no era necesaria. Y dice la Biblia que en el caso de Tito, que Tito era griego y no estaba circuncidado, pero tampoco lo obligaron a que si eres cristiano tienes que circuncidarte, porque también los judíos tenían o acorralaban a la gente diciéndoles que si no se circuncidaban no iban a ser salvos, los atemorizaban. Y entonces aquí Tito no fue obligado a que fuera circuncidado. Y como dice el apóstol Pablo, el mismo Dios, el mismo Espíritu que actuó en Pedro para dar el mensaje a los de la circuncisión, fue el mismo Espíritu que obró en Pablo para llevar el mensaje a los gentiles, a los que no eran circuncidados. Entonces ahí fue Tito, ya compañero de Pablo, aprendiendo también sobre la doctrina, aprendiendo sobre estos casos. Pablo viaja, dentro de su tercer viaje, dice, no está en la Biblia,
Dicen los comentaristas que posteriormente de que Pablo salió de la cárcel hizo otro viaje. Aquí ya no le tocó al escritor de Hechos, al doctor Lucas, al escritor de Hechos, escribirlo, pero fue a Creta, y allí en Creta estuvo con Tito, estuvo un tiempo. Creta era una isla muy grande, o es una isla todavía. Ahora pues la han convertido como en lugar de recreo, como de paseo, de vacaciones. Creta es una isla muy grande, y está en el mar Mediterráneo, y hay que pasar de Asia Menor para llegar a Italia. Hay que pasar por esa isla. Y en aquel entonces pues todos los barcos pasaban, descansaban, o cuando había tormentas pues tenían que quedarse ahí un tiempo. También al apóstol Pablo le tocó pasar por esa isla de Creta. Creta, por lo tanto, era una isla con muchas influencias. Antes de Cristo, esa isla había sido conquistada por diferentes grupos. Llegaba un grupo, la conquistaba, metía sus ideas, metía sus costumbres, llegaba otro grupo, y así estuvo esta isla, ¿sí? No tenía una identidad concreta, inclusive era también muy atacada por los piratas. Entonces era una isla que tenía ciertas particularidades. Y ahí llegó el apóstol Pablo con Tito, y ahí estuvieron un tiempo, pero después Pablo es llamado a Grecia y a Macedonia, y deja en Creta a su amigo de confianza, deja a Tito para él seguir adelante. En el versículo 5 del capítulo 1, esta carta tiene 3 capítulos y está relacionada todo, porque es como un tema general dividido en varias partes. Entonces voy a usar todos los capítulos de Tito. En el versículo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Hubo un objetivo del apóstol Pablo para dejar a Tito en este lugar. Ya en otras ocasiones Tito había hecho esta parte de ayuda al apóstol Pablo. Y aquí vemos entonces que lo deja en Creta porque había necesidades, había que corregir cosas. El apóstol Pablo sabía la clase de gente que eran los cretenses, pero sin embargo él consideró que ellos también deberían escuchar la palabra de Dios. Era un pueblo con ciertas características, pero que también, dice, deberían escuchar la palabra de Dios. Y empieza esta carta de Pablo a Tito, abarca 3 temas principalmente: la organización de la iglesia, la sana doctrina y una vida sana. Esos son los 3 temas principales que toca el apóstol Pablo en esta carta. Empieza aquí con la organización de la iglesia. Claro que yo considero que también va ligado a una sana doctrina, pero quizá lo más importante en ese momento era organizar la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice: corrige lo que hace falta, establece ancianos para que se organicen las iglesias, para que haya formalidad, para que haya una cabeza, un líder en cada ciudad. Y fíjense lo que les dice, le dice: en cada ciudad. No era un solo lugar, no era el lugar principal de Creta, sino que era en varias ciudades que estaban formando esta isla. Y el trabajo de Tito era ese: establecer ancianos para que dirigieran a la iglesia. Y entra de lleno el apóstol Pablo y le dice: establece ancianos en cada ciudad como te mandé, y empieza: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Me voy a brincar al versículo 12.
Dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 3 características negativas, fuertes: mentirosos. Una persona mentirosa, pues por decirlo suavecito, pues cae mal. Cuando descubrimos que esa persona tiene la costumbre de mentir y de mentir y de mentir, pues llega a ser desagradable. Tuve un compañero que le gustaba mentir y yo no me daba cuenta, porque era muy listo, ¿no? Hasta que un día que estuve con él un buen tiempo, le digo: oye, pero acabas de decir que sí vas a ir al lugar que te dijeron. Ay, no es cierto, eso es mentira. Y me decía: el problema, la cosa de un mentiroso es que debe tener buena memoria para saber qué le dijo a uno y qué le dijo al otro. Y esas personas caen mal, los mentirosos, malas bestias. Otra traducción es groseros. Eran personas groseras, violentas, unos contra otros, y dice que eran glotones ociosos. Y en el versículo 13 dice Pablo: este testimonio es verdadero, lo creo, es cierto, lo he visto. Y por eso el apóstol Pablo aquí a Tito le dice: tienen que tener ciertas características los ancianos que vayas a poner al frente de las iglesias. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar en sana enseñanza. Fíjense cuántos requisitos se necesitan para estar al frente de una iglesia. ¿Encontraría a Tito gente así en un pueblo como los cretenses? ¿En un pueblo mentiroso? Aunque ya eran cristianos, aunque ya estaban asistiendo a la iglesia, pero seguían siendo cretenses. Habían crecido con esas costumbres, con esa forma de ser. Pero Tito, ese era su trabajo, era encontrar a estas personas con estas características y empezarles a enseñar la sana doctrina, una sana enseñanza, una palabra fiel. Era una tarea grande la que tenía Tito con este pueblo. Y dice también más adelante: para convencer a los que contradicen. Esa era otra de las cosas, otro de los problemas que había en Creta, como hay en todas partes del mundo y en todas las iglesias. Las falsas doctrinas, las filosofías ajenas, los problemas que luego hay en las iglesias. Dice: y convencer a los que contradicen. Tenías tú que estar preparado, tienes tú que estar en el conocimiento de Dios para poder enseñar a los que contradicen. Dice más adelante: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Gente mala, gente que anda buscando hacer el mal en todos lados. Y háblese de la familia, háblese del trabajo, háblese del lugar donde vivimos, háblese de la iglesia. Gente contumaz, gente que está en un error. Dice: habla vanidades. Pero también tienen una facilidad para trastornar personas, trastornar familias, sacarlas de donde estén, meterles ideas raras, falsas, para que no sigan adelante. Esa era la situación en la que Tito tenía que
enseñar esta doctrina tenía que escoger a estos ancianos. Y vemos más adelante que, como les digo, como segundo punto era la sana doctrina, la fe. Tenía que enseñarles Tito a los cretenses. Actualmente, a raíz de la pandemia y el estar a veces encerrado y ver que a través de la televisión, a través de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, podemos escuchar muchas cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Y entre ellos también están las iglesias, están los predicadores, y hemos podido, pues a veces por curiosidad, a veces por alimentarnos espiritualmente, vemos los programas de estos predicadores. En algunos vemos nada más la imagen del predicador, no vemos qué está atrás, no vemos qué está adelante, no vemos el principio ni el final, simplemente la predicación. Eso pues es bueno. En otras vemos iglesias grandes y las van enfocando a todos los miembros que están sentados y vemos que pues son muchos y pareciera que eso es lo importante de esas iglesias. Pero cuando vemos el contenido, ahí es donde nosotros debemos estar con los oídos abiertos para ver qué es lo que están predicando, qué es lo que están diciendo. No todo lo que predican, no todo lo que dicen es palabra de Dios. A veces hay algunos predicadores con una facilidad de palabra y todas las veces que predican pues cuentan algo de su vida personal, su testimonio, lo que les pasó, y se los cuentan con una serie de anécdotas y de gracia y todos contentos. Entonces debemos tener nosotros, hermanos, cuidados en lo que estamos oyendo, tanto en los medios de comunicación como también a nuestro alrededor. ¿Es sana esa doctrina? ¿Esa enseñanza que estamos oyendo es sana? O a veces también por falta de conocimiento bíblico nosotros, sí, no tengo por qué sufrir. Yo puedo ser rico. Sí, yo voy a salir adelante. Sí, tiene razón el predicador. Eso no dice la Biblia. Dios sí nos bendice y hay bendiciones y hay muchas misericordias por parte de Dios. Pero como dice el libro de Job, dame lo que necesito. No me des más, no me des menos. No, pero nos están diciendo que lo que diga, eso es lo que voy a recibir. Por eso el apóstol Pablo fue muy enfático con Tito. Y si ustedes tienen oportunidad de leer estos 3 capítulos, van viendo esa relación que hay entre la organización de la iglesia, la sana doctrina y un punto más, que es las buenas obras. Debe haber un resultado de conocer a Dios. No nada más, ya leí toda la Biblia, ya me la quedé. Debe haber un cambio en nosotros primeramente. Debe haber una transmisión de esa fe, de ese conocimiento. En el capítulo 2, Pablo le dice a Tito que también tiene que involucrar a otras personas en esta sana doctrina. Habla de los ancianos, de los hombres, de los adultos mayores, ¿sí? También deben tener ciertas características. Si ellos se formaron en un ambiente como los cretenses, cuando llegan a ser adultos, pues no hay quien los cambie. Siguen con esa mentalidad. Cuando la persona es adulta y empieza con ciertos achaques, con ciertas enfermedades, llegan los familiares, los hijos y papá, mamá, tienes que tomar esos medicamentos. Dámelos todos. Me los tomo. No, ese no es el efecto de una medicina, tienes que tomarlo cada 8 horas. No, yo no soy para eso, nunca lo he hecho y ahorita menos. Si quieres, dámelos todos juntos. Tienen ya su forma de ser y cambiar a una persona así es difícil.
Pero Tito les tenía que enseñar que deberían ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Un anciano tiene paciencia? Hay unos que sí, hay otros que no. Luego dice las ancianas, asimismo dice, deben tener ciertas características. Ahora como que ha cambiado la cosa, pero a mí todavía me tocó ver en esta iglesia cómo las hermanas mayores regañaban a las jóvenes o a los jóvenes. Pórtate bien, siéntate bien, en aquel entonces no traigas pantalones, mira cómo traes el cabello, mira el suéter lo traes colgando. Así eran las hermanas de edad antes. Y dice, enséñales a que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñales a las jóvenes que también deben amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, ¿qué dicen las mamás? Les dicen a las hijas modernas, si te trata mal, divórciate, no tienes por qué sufrir, sepárate. Las madres son las primeras que están ahí incitando a las hijas a dejar a los maridos. Dice a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Pues la mujer moderna a veces ya por ciertas cosas de trabajo, pues unas sí son cuidadosas, llegan a trabajar, llegan a hacer todavía labores en el hogar, pero hay otras que descuidan su hogar, ¿no? Dice que estén sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También a la iglesia le toca la exhortación. También a nosotros como iglesia nos toca conocer esta enseñanza, esta sana doctrina. Cada uno de nosotros también debemos escuchar esto que Pablo le dice a Tito. Dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tenemos que ser ejemplos de buenas obras, enseñándoles integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. Los jóvenes viven en un ambiente de groserías, en un ambiente quizá de malas acciones. Enséñales que no se contaminen con lo que hay en el mundo. La isla de Creta tenía sus propios problemas, pero México, los jóvenes de ahora también tienen a lo mejor estas mismas situaciones o de diferente manera, pero también los jóvenes deben mostrar integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. También a los siervos les toca, a los trabajadores, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo para que no sean respondones. ¿Han conocido algún respondón en su trabajo? O a lo mejor nosotros también hemos sido respondones. Entonces también hay una instrucción a los siervos, a los trabajadores, que no defraudemos, sino que nos mostremos fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Todos estos puntos es una carta práctica, una carta que con mucho fondo, y es algo que debemos nosotros ejercitar, practicar. No todo se puede de la noche a la mañana. Cambiar un carácter, cambiar unos hábitos, cambiar formas de ser. Pero eso es bueno, eso es sano. Tener esta otra mentalidad. Cuando el mundo se mete en la iglesia tiene problemas. Y a veces nosotros, en lugar de sacar al mundo, en lugar de cambiar al menos nuestro entorno, nos quedamos con el mundo adentro, nos quedamos con los problemas.
Cambiamos las formas de ser porque el mundo se metió y los que han entrado quieren que se hagan las cosas de una manera, pues hay que hacerla. Por eso le decía Pablo a Tito, ponte firme para que puedas tú defenderte ante ellos. Y en el versículo capítulo 3 de que acabamos de leer, habla precisamente de esas buenas obras que como cristianos debemos tener. Me adelanto un poco al versículo 5 del capítulo 3, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó y nos ha ido cambiando por su misericordia, por esa regeneración, por ese nacer de nuevo que nos habla Juan en capítulo 3 con Nicodemo, nacer de nuevo. Ese cambio que hay en la persona, que se va regenerando, que se va transformando y a través del Espíritu Santo se va renovando. Y aquí pues no es obra de nosotros, es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. El otro día me quedé viendo una iglesia y veía a las personas que estaban sentadas y veía cómo estaban trabajando, cuál era su amor por la iglesia, pero sobre todo por Dios. Y había cosas que hacer en la iglesia, en el templo, y tenían que aportar dinero. Y las veía la fe con la que tenían y cómo con esfuerzos están viendo su templo, ¿no? Los arreglos. Pero veía yo también la parte espiritual. ¿Va a quedar vacío ese templo, ese lugar? ¿O cómo se van a llenar las bancas? Y es ahí la obra del Espíritu Santo la que entra en acción. Dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Padre y su amor para con los hombres. Si este amor de Dios lo tuvo para los cretenses, si esta bondad lo tuvo para estos mentirosos, para estos groseros, para estos glotones, lo puede tener también para nosotros. Lo ha hecho y lo puede hacer con cualquier persona. Dice, porque nos salvó, no por nosotros, sino por sus misericordias, por ese amor que tuvo abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza, dice, de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Los que creen en Dios, se procuren ocuparse en buenas obras. Entonces nuestra labor no queda nada más en lo teórico. Ah, qué bonitos pasajes. Hay iglesias que todavía hacen recuento en sus escuelas dominicales. ¿Cuántos capítulos leíste? 2, 3, 5, 20, 50. Ah, qué bonita iglesia, ¿no? Pero aparte de esa teoría, de esa lectura, debe haber un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de actuar. Debe haber buenas obras. Y no estamos hablando de beneficencia, de ir a recoger la basura cuando sea el Día Mundial del Medio Ambiente y cosas así, sino que sea nuestro diario vivir, el actuar con buenas obras. A veces es difícil, pero a través de nuestro testimonio, a través de nuestro actuar, nosotros lo podemos ir haciendo.
Y vuelve Pablo al final a hacer mención de lo importante que es tener esa base. Procuren ocuparse de las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Dice, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tanto en la época de Pablo como en nosotros se da todo eso, es que yo me acuerdo, es que debemos hacerlo de esta manera, es que anteriormente se hacía así, y empezamos a meter ahí genealogías y contenciones, y dice, de nada aprovecha. ¿Qué hacen los gobiernos? Establecen leyes, establecen reglamentos para los ciudadanos, para que se sepan dirigir, para que se comporten, hay penas, hay todo eso, pero el hombre no cambia. La naturaleza pecaminosa del hombre no lo deja ser libre. Por eso se tienen que hacer estas leyes. Pero cuando Dios cambia a la persona, cuando Dios la regenera, dice, debe haber ese cambio. Por eso dice, le dice a Tito, evita todas esas discusiones, esas no deja nada, no hay provecho. Y dice también, le dice al hombre que cause divisiones después de 1 o 2 amonestaciones, dice, deséchalo. Esa persona se ha pervertido, peca, dice, y está condenado a su propio juicio. Pasaba en la época de Pablo, pasa actualmente. Por eso también una de las características de una iglesia, cuando yo empezaba, digamos, a crecer, a andar ya no tanto con los padres, sino en forma independiente, visitaba algunos lugares y veía una iglesia y entraba y ¿será cristiana o no es cristiana? No tiene santos, pero ¿qué doctrina tienen? Me voy a quedar a ver de qué están hablando. Y efectivamente ya cuando uno tanto lee la Biblia, cuando uno se capacita aquí en la iglesia, vemos esas características que debe tener una iglesia. La primera es que la palabra de Dios sea el centro de esa iglesia. No libros ajenos, no libros de psicología, no diálogos de los predicadores, sino que la palabra de Dios sea la que se predique. El segundo punto que tenemos es los sacramentos. Ya hace rato fue el bautismo y al rato vamos a tener el de la Santa Cena. Que se practiquen los sacramentos en una iglesia. La iglesia cristiana tiene estos 2 sacramentos nada más, el bautizo y la Santa Cena. Y el punto número 3 es la disciplina. Por eso Pablo dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. También eso es importante para la sana doctrina de la iglesia, la disciplina. Debemos conservar la armonía, debemos conservar el amor, como dice aquí también, el amor entre unos y otros. Dice Pablo que antes éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborreciéndonos unos a otros. Entonces debe haber un cambio en nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Y eso debe empezar en cada uno de nosotros. La Biblia nos los hace ver, la Biblia nos pone las pautas, y somos nosotros los que queremos o debemos atender estas indicaciones. David en sus salmos
muchas veces en la angustia le escribe a Dios: enséñame a andar en tu camino. En las noches mi mente, haz que también aprenda tu palabra. Esta carta a Tito es práctica. Tiene cosas doctrinales, tiene cosas de teoría, pero sobre todo es una carta que nos pone que debemos practicar. Y si Dios obró con los cretenses, con esta gente totalmente alejada de Dios, la cambió, se formaron ahí congregaciones en Creta, también lo puede hacer en nosotros. Analicemos nuestra vida, en qué estamos fallando. A lo mejor necesitamos modificar nuestro carácter, tener la paciencia, como dice aquí, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos. A lo mejor en uno de estos puntos nosotros estamos fallando. No es fácil y no es de un día para otro, pero sí debemos nosotros tener esto: la sana doctrina y hacer el bien, hacer buenas obras. Hermanos, esto es la enseñanza principal del apóstol Pablo a los cretenses a través de Tito, que nos sirva a nosotros también para crecer espiritualmente. Recordemos que no es por nosotros, que a través de nuestro Salvador, a través del amor que tuvo para con los hombres, Él nos salvó y Él ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, a través de ella tú nos transformas, tú nos redarguyes. Señor, a veces somos como los cretenses, un pueblo mentiroso, un pueblo alejado de ti, con costumbres malas, Padre Celestial. Pero te pedimos, Padre, que a través de ese amor que tú has tenido a través de tu Hijo Jesucristo, que nos ha salvado, Padre, podamos también nosotros tener esa renovación de nuestro espíritu, esta renovación de nuestra mente a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos como iglesia, bendícenos, Señor, y transforma nuestro ser, que podamos también compartir esta enseñanza, que a través de nuestras buenas obras también podamos, Señor, dar ese testimonio de que somos hijos tuyos. Vemos que tú querías una iglesia diferente, no como el mundo maneja sus organizaciones, sino a través de hombres y mujeres que sean dignos de ti, Señor, que seamos irreprensibles delante de ti y de los hombres, Padre. Quédate con nosotros, pedimos tu bendición y que, Señor, también bendiga a nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano?